Bueno, amigos, vamos a hablar de constelaciones míticas, historias de los mitos, especialmente griegos, de las que surgieron extraños grupos de estrellas. Burckhardt da un pequeño, aunque hermoso ejemplo que tiene que ver con esto de terminar como estrella después de alguna historia y terminar, digo, en el cielo como si esto fuera una recompensa. El ejemplo es Croto, así se llamaba, un hijo de Pan y Eufeme. Eufeme era nodriza de las musas y era pues hermano de leche de las muchachas y habitaba con ellas en el Helicón, con Calíope y sus dirigidas. Un día, para mostrarle su admiración, Croto inventó los aplausos. Hizo esto y quedó establecida la costumbre de aplaudir cuando algo bueno sucedía. A su muerte, a la muerte de Croto, y agradecidas, las musas consiguieron que Zeus transformara a este muchacho en constelación, aunque los mitos no relatan su forma ni su nombre. Sabemos que Croto está en el cielo, pero se ha perdido el nombre y la referencia. Pero ¿para qué? ¿Para qué la quiere? Sí, claro, ¿Qué necesidad hay de saber? Después de todo, si bien se mira, si uno pierde la fe poética, que es indispensable, las constelaciones no existen. No existen, y por más que las busquen, no las va a encontrar. Muy bien. Hablaremos ahora sí de constelaciones que surgieron, por ejemplo, como esta. Demifonte era un rey de la ciudad de Eleunte, en el Queroneso de Tracia. Tracia, que mire el mapa de Grecia, va a ver como una especie de 3 dedos que salen en forma de península al norte y al este de Grecia. Buenos caballos entre ellos. Y ahí está Tracia, famosa por su caballo. Para terminar con una epidemia, el rey Demifonte recibió de un oráculo la orden de inmolar cada año a una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Y bueno, todos los años sorteaba a una chica. Ahora, nunca depositaba en la urna el nombre de sus propias hijas. La dejaba fuera del sorteo. Un día, uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, se negó a permitir que se sortearan sus hijas si el rey no hacía lo mismo con las suyas. Le dijo: mire, su majestad, si usted no participa en el sorteo con sus hijas, yo no voy a permitir que la mía sea sorteada. O sea, le dijo lo mismo que yo ya había dicho antes. Claro, pero en griego, está bien. Y el rey Demifonte, enojado, mató a una hija de Mastucio, incluso sin sortearla, directamente. ¿Así que no te gusta? ¡Pum! Tiempo más tarde, para vengarse, Mastucio invitó al rey y a sus hijas a un sacrificio a los dioses, ¿no? Las chicas llegaron primero y Mastucio las mató directamente, ¿no? Pum, pum. Y después mezcló su sangre con el vino de una copa y la ofreció a Demifonte cuando llegó. Siempre. ¿Qué tal, Demifonte? Tómete vino. Al conocer el rey la clase de brebaje que se había mandado, dice: ¿qué es este ricino? Preguntó. Y le contestaron. Entonces ordenó Demifonte a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastucio con su copa. Un detalle ominoso. Zeus se horrorizó ante aquellas muertes, tal como nosotros, e hizo de la copa una constelación. Por supuesto, la constelación de la copa, que recordaba en aquellos cielos la espantosa muerte de las hijas del tirano Demifonte, etc. Interesante y breve es la explicación mítica de la Vía Láctea. Atención. La galaxia llamada Vía Láctea, digamos que contiene una especie de exceso, de redundancia. Porque, ¿sabe qué quiere decir galaxia en griego? Vía Láctea. Vía Láctea. Así que la Vía Láctea sea una galaxia es una tautología. Sí, es una tautología de mal tono.
El caso es que Zeus había engendrado, como bien sabemos, a Heracles con Alcmena en el curso de una larga noche, prolongada por orden suya. La casa de anfitrión. Sí. Por supuesto, Hera odiaba a Heracles, porque era el producto de una infidelidad de Zeus. Pero para que el héroe consiguiera la inmortalidad, para que Heracles consiguiera la inmortalidad, era condición necesaria que la diosa, Hera, lo amamantase. Se recurrió entonces a un ardid. Hermes, el alcahuete del Olimpo, acercó el niño al pecho de la diosa dormida. Cuando Hera se despertó espantada, arrojó a Heracles lejos de sí. La leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela. Era nada menos que la Vía Láctea. ¡Qué Big Bang! Ni qué 8 cuartos. Veamos a qué constelación dio origen Erígone. Erígone era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Icario. ¡Ay, Icario, qué cara tenés de otario! Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso cuando el dios llegó a la tierra para llevar a los hombres la vid y el vino. Pero Dioniso se enamoró de Erígone, ¿no?, la hija de Icario, se unió a ella, por decirlo de este modo, y de esa unión nació el héroe Estáfilo. Ahora bien, por los encantos de su hija y por su hospitalidad, Dioniso le obsequió a Icario un odre de vino, una miseria. Una botella, sí, la verdad que sí. Y le ordenó que diese a probar a sus vecinos. Ahora, aclaremos que el vino era una novedad. Era la primicia de una nueva bebida. Y le dijo Dioniso, dáselo a probar a tus vecinos. Muy bien, el rey convidó a algunos pastores, los pastores se emborracharon y creyendo que Icario los había envenenado, no sabían de borrachera. Entonces lo mataron, le dieron muerte a palos y abandonaron su cadáver. Un detalle que no tiene importancia. Erígone, la hija, encontró el cuerpo insepulto y se arcó en el árbol a cuyo pie yacía el cadáver, sin sepultarlo antes. ¿Qué descuida? Gente que piensa solo en sí misma, esta que se ahorca. Egoístas. Bien. Dioniso se vengó enviando a los atenienses una plaga extraña. Esta era la plaga. Las doncellas de Atenas, enloquecidas, se ahorcaban. Disculpen. Se consultó entonces al oráculo de Delfos y éste respondió que el dios vengaba de esa forma el asesinato que había quedado impune, es decir, los pastores habiendo matado al rey, y la trágica muerte de Erígone. Entonces los pastores que se habían emborrachado por primera vez fueron ajusticiados. Terminada aquella plaga enloquecedora, Dioniso, que amaba a Erígone, transportó el cuerpo de la chica a los cielos y la inmortalizó como constelación. Y es la constelación de la Virgen. Virgo. Nombremos a las Pléyades, que eran 7 hermanas que, divinizadas, fueron convertidas en estrellas. Su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su padre, Atlante, fue condenado por Zeus a sostener el cielo sobre los hombros. Era un titán, ¿no? Todas las Pléyades se habían unido, digámoslo así, a los dioses, excepto una, Mérope, que en realidad no es que había mantenido la castidad, sino que se había casado con Sísifo, que era un mortal. Avergonzada de Helio, la estrella en la cual luego fue convertida es la menos brillante de la constelación, o quizá es una que ya ha desaparecido. Ha desaparecido, claro. Hablaremos de Arión. No hablamos, por supuesto, del caballo engendrado por Poseidón y Deméter, sino de un músico de Lesbos que había sido autorizado por su amo, el Periandro, el tirano de Corinto, a recorrer la Magna Grecia, que era Italia, y ganar dinero cantando. Parece que cantaba tan bien que Apolo lo acompañaba en sus trayectos para disfrutar de la música. Bueno, al cabo de un tiempo,
Arión, que estaba cantando por toda Italia, quiso regresar a Corinto, pero los marineros del barco que lo transportaban urdieron una conjura para asesinarlo y afanarlo. En ese orden. Entonces se le apareció Apolo en sueños, vestido de citaredo, y le aconsejó que se previniese contra sus enemigos. Mira, flaco, dice, mientras tocaba. Lindo nomás. Bueno, dice, Uñas de citarero. claro, cuidado, cuidado con tus enemigos. Y además le prometió ayuda. Bien. Cuando Arión efectivamente fue atacado por los conjurados, les pidió la gracia de que lo dejaran cantar por última vez y los marinos aceptaron. Absurdo. Sí, Estás claro. afanando a un tipo y te pide, permítame, por favor, le pido una gracia. ¿Qué gracia? Te estamos afanando. De nada, tomá, chao. Bueno, pero accedieron. En cuanto empezó a cantar, aparecieron ¿quiénes? Los delfines, Muy bien, los claro. seres preferidos de Apolo. De Apolo, Y entonces Arión, confiando en el dios, se arrojó al mar. Un delfín lo recogió y lo condujo montado en su lomo hasta el cabo Ténaro. Ya en tierra, el músico regresó a Corinto y contó a Periandro, al rey, tirano de Corinto, su aventura. Mientras tanto, la nave que conducía a los conjurados todavía estaba en el mar. Sí, claro. Él llegó antes porque venía a lomo de delfín. Llegaron a Corinto los conjurados y Periandro fue a recibirlo. ¿Qué tal? Le dijo así haciéndose el otario, ¿no? Dice, ¿qué es de la vida de Arión? Bueno, ellos respondieron que había muerto por el camino. Dicen, mire, se murió por el camino, no vaya a pensar que nosotros lo Que en paz asesinamos. descanse, claro. En ese momento se presentó el músico en persona y dijo... Y entonces los delincuentes fueron empalados. El castigo fue que los empalaron. Y Apolo, satisfecho con la salvación del músico, transformó en constelación la lira de Arión e hizo lo propio con el delfín. Y los mitógrafos dicen que Arión cantaba y que su lira celestial, la lira que había en el cielo, lo acompañaba por las noches. Él caminaba solo en las noches y antes de que él cantara se oía desde el cielo. Qué bueno andar por la vida con música incidental, ¿no? Sí. Es el sueño del Es pibe. el sueño de todos los actores. Estaba pensando, Alejandro, que es curioso cómo se leen, de qué manera se comprueba la arbitrariedad de la lectura de los hombres, de los humanos, respecto a las cosas que les son ajenas como las estrellas. Una historia muy bonita en ese sentido es la que nos sucede a los primeros occidentales que miramos el cielo y vemos aquello que se llama la Cruz del Sur como un símbolo sagrado, el símbolo del Señor. Tengo amigos tehuelches que me cuentan que la historia para ellos es distinta porque alguna vez Huecubú, que no es otro que el demonio, bajó a la tierra hasta que un indio lo descubrió y le empezó a correr. Huecubú se escapó, cuando lo estaba por alcanzar se convirtió en una liebre, después se convirtió en un venado, y después, como lo estaba por alcanzar el que lo perseguía, el demonio se convirtió nada menos que en un avestruz, en un ñandú. Y el ñandú era tan fuerte que en un momento levantó vuelo corriendo a tal velocidad, y la última huella que dejó en el cielo es la de su pata, que es una cruz. La cruz que es el símbolo del demonio, me dicen los tehuelches. Dicen también que hubo un intento de caza de ese ñandú, que eso lo cuentan los pampas, cuentan que estaba que es un bolazo del dios Chachao, Chachao, claro. Y Alfa Centauro es el golpe de la boleadora. Qué lindo, qué lindo. Me gusta verlo así. Estaba pensando también en otra cosa, y es la necesidad, cuando uno entra en un estado particular, de saber cuál es el origen de ese estado. Digamos, a uno no le pasa lo mismo si se pasa de copas que si es anestesiado en un quirófano, salvo a Barton, que le gusta la anestesia. Del mismo modo pasa con los sentimientos. ¿Cómo estar seguro que esa especie de inquietud, esa especie de ausencia de todo apetito terrenal desaparece en nombre de algo bueno que es el amor y no por estar en prisión, por ejemplo? Claro, sí. Finalmente... Usted dice, por ejemplo,
sáquele el antecedente al Estado. Exactamente. Y usted no sabrá si proviene de un amor rechazado o de un mal vino o de algo. O de cualquier otra cosa. Y en ese sentido creo que también es bueno mirar con un poco menos de, interés grandilocuente las cosas que uno hace o las cosas que uno ha hecho. Porque finalmente, digo, lo que puede quedar de uno puede ser un resplandor, lo que puede quedar del resto de las personas puede ser nada más que un resplandor, algo así como lo que sucede con una estrella cuando desaparece. Vemos una luz de algo que ya no existe, porque en el fondo, querido Alejandro, nosotros, en el mejor de los casos, a lo sumo, somos polvo de estrellas.